Mi nombre es Sofía Sánchez y hoy yo voy a hablar sobre las etapas y los procesos de la división celular. Algo importante por recalcar es que la división celular es muy importante ya que se requiere para la reproducción sexual y asexual. La reproducción sexual es un proceso en el que se crea un nuevo individuo mediante la fusión de gametos, es decir, óvulos y espermatozoides, de los cuales el nuevo organismo toma ciertas características genéticas y físicas para tener ciertos rasgos parecidos con los de su progenitor. Dado esto, la reproducción sexual se considera como un proceso complejo. Además, todo este proceso es posible dado a que comienza con la meiosis. La reproducción asexual es un proceso en el que nace un nuevo individuo, pero en este no se da la fusión de los gametos. En este proceso, el progenitor se puede dividir, se puede quebrar o incluso se puede separar del organismo. Hay diferentes tipos, como la gemación. En este se da la formación de una protuberancia en el organismo. Cuando ya este se desarrolla, se separa de su progenitor y continúa reproduciéndose. Después está la fragmentación, que esta es cuando un organismo se divide en dos o en más partes y cada una de estas partes tiene la capacidad de poder regenerarse por sí sola y así seguir formando nuevos organismos. Luego está la bipartición. Este es el tipo de reproducción asexual que se da en las células. En este ocurre la duplicación del ADN y la división del citoplasma, para luego poderse dividir y así formar dos nuevas células hijas genéticamente idénticas. Después está la esporulación. Este es el tipo de reproducción asexual que se da en los hongos, plantas y bacterias. En este, la célula se separa del alga y se fragmenta quedando envuelto cada trozo en una membrana compuesta de restos citoplasmáticos. Y por último está la esporogénesis. Este tipo de reproducción asexual ocurre en el ciclo de vida aptiplonte en las plantas. En este tipo se producen las microsporas y las megasporas. Estos dos tipos de reproducción sexual son posibles gracias a la meiosis y la mitosis. La meiosis y la mitosis son formas de división celular muy diferentes. La meiosis es un proceso de división celular en el cual a partir de una célula diploide se producen 4 células haploides. Las células haploides son las que contienen solo un juego de cromosomas. Por ejemplo, los gametos son células haploides. Dado esto, el objetivo de la meiosis es generar células sexuales. Además, es la base de la reproducción sexual y fundamental para que se produzca la variabilidad genética. El resultado de la meiosis son células con material genético distinto. En cambio, la mitosis es el proceso de división celular en el cual se generan dos células hijas genéticamente idénticas de una célula madre, previa duplicación y repartición equitativa del material genético. Dado esto, la mitosis es el proceso celular responsable de la reproducción asexual, lo cual significa que las nuevas células que producen tienen material genético idéntico. Además, la mitosis es fundamental para el crecimiento, el desarrollo y la capacidad del organismo de regenerarse por sí solo. La mitosis forma parte del ciclo celular, el cual consta con dos etapas, la interfase y la fase M, o también llamada fase mitótica. La interfase es el periodo que se da entre las divisiones celulares. La mayoría de las células eucariontes pasan más tiempo en esta etapa. Por ejemplo, las células de nuestra piel duran en esta etapa alrededor de 22 horas. La interfase tiene 3 subfases. La primera fase es la G1. En esta se da la primera fase de crecimiento y la primera brecha de la síntesis de ADN. En esta etapa, las células realizan varias actividades. En la primera actividad es donde crece el tamaño. En la segunda, con frecuencia se diferencia y se desarrollan las estructuras y las rutas biomecánicas que le permiten realizar una función en especial. En la tercera, la célula responde a señales internas y externas. ¿Cuál función es determinar si la célula se puede dividir o no? Luego se da la fase S. En esta se da la duplicación de los cromosomas.
Y por último se da la G2. En esta la célula crece un poco más y sintetiza las proteínas necesarias para que se dé la división celular. Además, se da la GO. En esta etapa, las células diferenciadas, como por ejemplo las hepáticas, se recuperan desde la etapa diferenciada de vuelta hacia el estado de división, mientras que las células del músculo cardíaco y las neuronas siguen en la fase G1 y estas nunca se vuelven a dividir. Luego, la fase M, o también llamada fase metótica, está formada por 4 fases. La primera de estas es la profase. En esta ocurren 4 eventos principales. En el primero, los cromosomas duplicados se condensan. En el segundo, los microtúbulos del uso se forman. En el tercero, se desensamblan la envoltura nuclear. Y por último, en el cuarto, los microtúbulos del uso capturan los cromosomas. En esta se da la profase tardía. A causa de la condensación de los cromosomas, los nucleolos desaparecen. Estos constan de ribosomas parcialmente ensamblados y los genes que codifican el componente del ARN de los ribosomas. Los genes se ubican en distintos cromosomas y conforme los cromosomas se condensan, se separan unos de otros y cesa la síntesis de ribosomas, de modo que los nucleolos se desvanecen. Luego se da la etapa media, la cual es la metafase. En esta, los 2 cinetocoros en un cromosoma duplicado jalan hacia los polos opuestos de la célula. Durante esta guerra de cuerda molecular, los microtúbulos se estiran o acortan hasta que cada cromosoma se alinea a lo largo del ecuador de la célula y cada cinetocoro da frente a cada polo. Después se da la anafase. En el comienzo de esta, las cromátidas hermanas se separan y se convierten en cromosomas hijas independientes. Esta separación les permite que cada cinetocoro mueva su cromosoma en dirección al polo, mientras que, al mismo tiempo, pierden sus unidades de tubulina en el extremo del microtúbulo unido. Uno de los 2 cromosomas hijas derivado de cada cromosoma parental se mueve hacia cada polo de la célula. Dado que los cromosomas hijas son genéticamente idénticos a su progenitor, cada polo de la célula va a contener una copia de cada cromosoma que estaba en la célula progenitora. Luego, por último, se da la telofase. Esta comienza cuando los cromosomas llegan a los polos. Durante esta fase, los microtúbulos del uso se desintegran y se forma una envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas. Estos regresan a su estado extendido y comienza una nueva formación de núcleos. En la mayoría de las células, la citocinesis ocurre durante la telofase y aísla cada núcleo hija en su propia célula hija.